Bueno, continuando en donde nos quedamos en el anterior video, que hablábamos de la nutrición enteral. Entonces, cualquier persona que no pueda ingerir alimentos a través de la cavidad oral por algún X motivo y necesita la nutrición enteral para alimentarse, lo vamos a administrar a través de las sondas nasogástricas. Las sondas nasogástricas se introducen a través de uno de los orificios nasales, baja por la nasofaringe y se aloja en el estómago. Como también se puede alojar en el yeyuno, que es otra de los tipos de colocación, y lo vamos a ver más adelante. Las sondas nasogástricas tradicionales se introducen hasta el estómago, como la sonda Levin, que es un tubo flexible de caucho plástico con un solo lumen, y la sonda Salem de doble lumen. Esto me voy a detener acá para que quede claro el concepto. Esta es una bibliografía extranjera. Es correcto decir que existen dos tipos de sonda, como son la Levin y la Salem, pero actualmente en nuestro país, en nuestros hospitales, tenemos otro tipo de denominación de las sondas nasogástricas y que quiero que queden grabadas a fuego para que después no se confundan. Entonces, las sondas nasogástricas tenemos de dos tipos, además para la alimentación enteral, y otro tipo o otra función son las sondas para débito. Las sondas para débito generalmente se utilizan cuando tenemos que vaciar el contenido del estómago, durante una cirugía o previo a una cirugía o posterior a una cirugía, por alguna alteración como un abdomen agudo, que haya un hilio paralítico y se necesite colocar una sonda débito, o por alguna otra razón como alguna intoxicación por medicamentos, en donde se requiera la realización de algún lavaje estomacal, entonces se coloca a débito. Las sondas nasogástricas para débito son la K9, la K10 y la K11. Y las sondas para alimentación son la K30 y la K108. Esto tiene que quedar más que claro. Entonces, repito, las sondas nasogástricas que se introducen a través del orificio nasal y van hasta el estómago o hasta el yeyuno pueden ser para débito o para alimentación. Las sondas nasogástricas a débito son la K11, la K9 y la K10. Son sondas que tienen un solo lumen, tienen en su punta, en la punta donde se introduce, tiene orificios, ¿sí? O también llamadas fenestras. Cuanto mayor es el número, mayor es el diámetro, es decir, la K9 es la más pequeña, luego le sigue la K10 y por último la K11, que es la sonda más grande de su diámetro, ¿sí? Estas sondas no es necesario colocarlas con mandril y pueden ser colocadas nasogástricas u orogástricas también, pero las orogástricas generalmente se usan en los cuidados intensivos, que se ponen también cuando están intubados y conectados a un ventilador mecánico, a un respirador artificial. Generalmente en la sala, en un paciente no vamos a encontrar, si el paciente está lúcido, no le vamos a colocar una sonda orogástrica, ¿sí? Pero sepan que también es una forma de colocación. La sonda nasogástrica, por supuesto, es la sonda, es el lugar más común de colocación. Las sondas para alimentación, acá tenemos la sonda K30, que son de diámetro mucho más finitas.
Esta es la K108, que si ven ahí, esa parte anaranjada, va conectado un mandril, ¿sí? Las K108 para alimentación, por su tamaño, su diámetro tan pequeño, se colocan con un mandril, ¿sí? En la punta de la sonda tienen unas líneas radiopacas que se van a poder ver cuando se le realice la radiografía de tórax para corroborar. Y esta también vienen así, pero se deben colocar el mandril para colocarlas. Esta es otra variedad de K108, ¿sí? Que esta tiene un puerto para pasarle la... Este es el mandril que se va a colocar para ponerle la sonda y luego se retira. Acá se conecta el perfus para la alimentación enteral y este puerto se puede utilizar para administrar medicamentos, ¿sí? Estas son mucho más finas y largas, se colocan con mandril, se deben corroborar con rayos X, tiene una punta radiopaca. El mandril se retira cuando se coloca, es decir, no se deja puesto para realizarse la radiografía. Y si se necesita visualizar mejor, se coloca 3 centímetros de contraste, ¿sí? ¿Se puede alimentar un paciente que tiene una sonda K10? Sí, se puede. Eso lo pueden llegar a ver en la práctica, en una práctica hospitalaria, es decir, alguien que se le colocó la sonda nasogástrica para débito por un hilio paralítico, mejoró su condición y comenzó 15 días después a probar tolerancia con alimentación enteral y se dejó puesta esa sonda. Se puede, ¿sí? ¿Para qué? Muchas veces, si no, hay que retirarla y colocarle una sonda para alimentación. Pero muchas veces, para evitar la traumatización de la nariz, de la mucosa y de la molestia que genera la sonda al colocarla, a veces se puede quedar. Se puede dejar y se puede alimentar un paciente que tenga una K9, una K10 o una K11, ¿sí? Pero sepan que no es el fin de esa sonda. El fin de esa sonda es la colocación para débito y que se conectan a una bolsa colectora, ¿sí? La sonda K108, ¿la puedo poner a débito? Sí, la puedo poner a débito, pero no va a debitar nada por el pequeño calibre que tiene. Entonces, las sondas K30 no sirven para débito y las K108 tampoco sirven para débito, ¿sí? Las sondas nasointestinales generalmente se colocan nasoyeyunales, es decir, sí o sí las coloca un médico por endoscopía. Son para usos específicos, por ejemplo, alguna cirugía, una gastrectomía, es decir, una cirugía de estómago, o alguna cirugía específica que requiera una sonda por un prolongado tiempo y se coloca con ese fin, ¿sí? Pero sí o sí lo coloca alguien por endoscopía. No es de las sondas, digamos, más utilizadas o comúnmente utilizadas. Son en casos especiales. Entonces, ¿cuál es el propósito tanto de las nasogástricas a débito o las nasogástricas para alimentación? Es administrar alimentos o medicamentos para en aquellas personas que tengan algún riesgo de broncoaspiración, ¿sí? Porque tiene algún tipo de deterioro del sensorio. Entonces se coloca la sonda nasogástrica para evitar el contenido del estómago en pacientes que tengan náuseas, vómitos o distensión abdominal, para lavar el estómago en caso de alguna intoxicación o sobredosis de medicamento. ¿Qué voy a tener en cuenta y qué voy a tener que valorar cuando vaya a colocar la sonda nasogástrica?
Primero, si hay algún antecedente de cirugía nasal o desviación del tabique que me indique alguna dificultad, digamos, para colocar una sonda nasogástrica. Evaluar la permeabilidad de las fosas nasales, determinar la presencia del reflejo nauseoso, evaluar el estado mental o la capacidad de colaborar. Muchas veces, si es una situación de urgencia, aunque el paciente no colabore, la sonda nasogástrica se coloca igual si es inminente el vaciado gástrico para evitar una broncoaspiración, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, muchas veces, ahora vamos a ver algunas cuestiones de la técnica que también tienen que ver con el sensorio del paciente y que muchas veces podemos encontrar pacientes que requieran sondas nasogástricas con un sensorio disminuido, por lo tanto no nos va a colaborar para colocar la sonda, ¿sí? Bueno, acá tenemos el equipo que vamos a necesitar para colocar la sonda nasogástrica. En este caso es a débito porque tiene la bolsa colectora. Entonces, calibre, las sondas de los 3 calibres para hacer sonda nasogástrica a débito. K9, K11, K10. Bueno, me falta la bandeja, la jeringa, el bajalengua, la cinta, el lubricante hidrosoluble, que es la lidocaína viscosa, el estetoscopio, los guantes, la bolsa colectora, falta la linterna, la palangana y una salea, la hoja de registro y bolígrafo, y el vaso con agua. El vaso con agua, vuelvo a decir lo mismo que lo dije en la anterior. Si el paciente está inconsciente o no porque tuvo una ACV o tuvo alguna patología que deterioró el sensorio, yo no le voy a dar un sorbete con agua, ¿sí? Porque se me va a broncoaspirar, ¿sí? Entonces, muchas veces también las sondas nasogástricas las colocamos a pacientes que tengan dificultad para deglutir. Por lo tanto, si el paciente no puede deglutir, tampoco me va a poder tomar el sorbete con agua. Esto lo aclaro porque esto lo menciona en el video y está en la lista de cotejo, pero creo que es importante que lo reflexionemos, ¿sí? Para que entendamos esto, ¿sí? Si yo pongo una sonda nasogástrica a alguien que no me va a colaborar porque su sensorio no es el adecuado, no le voy a dar un vaso con un sorbete, ¿sí? Lo que puedo hacer es pedirle, si colabora, que trague, que al tragar saliva se cierra la epiglotis, ¿sí? Y permite que la sonda no se vaya a los pulmones. Ese es el sentido real, digamos, del vaso con agua con el sorbete, que la sonda no se vaya al área, a la vía aérea, ¿sí? Pero en ese caso, si vos haces el reflejo de tragar saliva, es exactamente lo mismo, ¿sí? La linterna es para valorar las fosas nasales y para poder observar cuando la sonda pasa por la faringe, ¿sí? A través de la boca, si puede colaborar y puede abrir la boca. La linterna es para valorar cuando pasa de la nariz a la faringe y se introduce en el esófago. La palangana y la salea es por si tiene algún reflejo nauseoso y vomita, para proteger más que nada la ropa de cama y proveerle esta palangana para que vomite. Si el paciente está inconsciente, obviamente no le vamos a dar ni el vaso con agua ni nos va a colaborar al momento de tragar. Así que solamente se va a tener en cuenta la posición, en cómo la colocamos, y colocamos la técnica sin esa colaboración, ¿sí? Seguimos en el otro video con la técnica.